Para finalizar el contenido de esta clase, vamos a introducir lo que serían los ciclos Rankine, en este caso regenerativos. La idea detrás de esto es, así como habíamos visto con el proceso de recalentamiento, eh, la idea es aumentar la eficiencia de nuestro ciclo mediante alguno de los métodos que habíamos analizado, que eran aumentar la presión en la caldera, que se traducía en un aumento de temperatura, o disminuir la presión del condensador, lo cual disminuye la temperatura en la cual se rechaza calor. Lo que analizamos previamente cuando vimos el ciclo Rankine con recalentamiento es que el recalentamiento en sí no sirve para aumentar la eficiencia, sino sirve para que yo pueda trabajar con presiones más elevadas, lo que se traduce con temperaturas más elevadas, y solucionar el problema de la humedad, ¿sí? Entonces, básicamente estuvimos trabajando en esta sección de nuestro diagrama, mejor dicho, en esta sección. Yo modifiqué de alguna manera o modifico esta temperatura a la cual se está ocurriendo el cambio de fase y esta temperatura capaz a la salida en condiciones sobrecalentadas. Pero cuando hablamos de aumentar la eficiencia nos referimos al aumento de temperatura promedio a la cual se está añadiendo calor en este sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos lo siguiente? Tenemos un ciclo Rankine normal cualquiera, entonces tenemos el punto 1 que sería esto en condiciones isentrópicas sería el punto 2, esto sería el punto 3 a la salida de la caldera y esto sería nuestro punto 4. Ya mencionamos cómo podemos aumentar la eficiencia modificando lo que tenemos acá a la derecha en la zona del vapor sobrecalentado, pero yo puedo modificar también esta temperatura, ¿sí? Aumentar la temperatura promedio a la cual se añade calor sería la temperatura entre T3, la temperatura del cambio de fase y la temperatura T2, ¿verdad? Sería más o menos un promedio entre estos tres límites que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, si yo aumento la temperatura T2 en este caso, quiere decir que también mi eficiencia va a aumentar, ¿sí? Entonces, la idea es ahora moverle a esto hacia arriba, por ejemplo, a este punto acá, que sería el punto 2', y como vamos a notar, va a haber efectivamente un delta T. Quiere decir que la temperatura del agua que se va a estar alimentando a la caldera ahora va a ser mayor. ¿Cómo se traduce eso en nuestro proceso y en nuestra eficiencia? Porque nuestra eficiencia va a aumentar. Y por un lado, por lo que ya mencionamos, que la temperatura promedio va a aumentar, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? Y significa sencillamente que si yo le estoy alimentando a la caldera agua a una temperatura ambiente, la caldera primero tiene que darle energía a esa cantidad de agua para pasar desde 25 hasta 100 por calor sensible y luego ocurrir el cambio de fase. Si yo de alguna manera le estoy pasando ya agua a una temperatura que no sea temperatura ambiente, por ejemplo 50 grados, agua caliente ya, la caldera le va a costar menos, le va a ser más fácil calentar desde 50 hasta 100 y luego evaporar. Entonces, de esa manera es la que vamos a estar ganando esa eficiencia que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo yo puedo calentar el agua que voy a alimentar a la caldera? Y sencillamente, para seguir aprovechando lo que tenemos dentro del propio ciclo, lo que vamos a hacer es utilizar o aprovechar los puntos en donde tenemos algún fluido caliente, ¿sí? Como recordarán, en algún problema de balances, por ejemplo, tenían alguna etapa en donde se colocaba un intercambiador de calor, en donde ese intercambiador de calor servía para que los productos de reacción que estaban calientes pasen por ese intercambiador de calor para, en este caso, calentar algo. Entonces, en este caso vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar, en este caso, nuestro vapor, que está, en este caso, en condiciones sobrecalentadas. Efectivamente, la temperatura T3
va a ser mayor que la temperatura T2' en este caso, o T2 mejor dicho, ¿sí? T3 es mayor que esta T2 que está acá. Entonces, si utilizo un intercambiador de calor, como vamos a ver más adelante, ese intercambiador de calor vamos a ver que puede ser de tipo abierto o cerrado en este caso. Es otra de las características importantes que eh, vale la pena resaltar. Cuando veíamos en balance los intercambiadores de calor, normalmente nunca se mezclaban los fluidos que entraban y salían de ese intercambiador de calor. En este caso, sí puedo utilizar intercambiadores de calor que, por ejemplo, van a permitir la mezcla de los fluidos. ¿Por qué? Porque voy a estar intercambiando calor entre el punto 3, más o menos, que es vapor de agua, y el punto 2 que tenemos acá, que también es vapor de agua. Entonces, no hay ningún peligro, no hay ningún problema a la hora de mezclar esas dos corrientes, ya que son la misma sustancia en este caso. Cuando hablamos de los procesos de balances, no podemos mezclar la sustancia porque estamos hablando, por ejemplo, de productos de cierta reacción, que si es que mezclo de vuelta con algún otro componente, es posible que ocurra alguna reacción indeseada de vuelta, lo cual afecta a nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que existen esos dos tipos de intercambiadores de calor con los cuales vamos a trabajar para lograr este efecto de aumento de temperatura, ¿sí? Y sencillamente el proceso de regeneración es eso. La primera parte del proceso, que es la adición de calor en la caldera, sucede a temperaturas normalmente bajas. La primera etapa es el entre 2 y 2' que colocamos acá, ¿sí? Que sería la etapa de calor sensible, digamos. La incorporación de una o varias etapas de regeneración permite, mediante la extracción del vapor de la turbina, precalentar el agua de alimentación de la caldera. De esta manera se logra aumentar la eficiencia del ciclo porque aumenta la temperatura de promedio del calor de entrada. Ya mencionamos que sería con el vapor que tenemos acá, que es básicamente lo que tenemos acá. Y lo importante es mencionar que pueden existir también varias etapas, así como habíamos mencionado que los procesos de recalentamiento, puedo tener varias etapas de recalentamiento dependiendo de la condición del trabajo del ciclo. Dijimos que en condiciones prácticas, condiciones normales, se esperaría que exista a lo sumo como un máximo ya de 2 etapas de recalentamiento. Una tercera etapa ya no se justificaba por la inversión o el costo, en este caso, que implicaba colocar una tercera turbina. En este caso, cuando nos referimos a que puedo incorporar una o varias etapas de regeneración, sencillamente implica lo siguiente. Yo puedo llevar desde el punto 2 que tenemos acá hasta el punto 2' que teníamos hace un rato de la siguiente manera. Puedo elevar, en este caso, la temperatura del punto 2 a este punto que está acá al ladito, que sería un punto 2'. Pero veo que todavía no es suficiente ese aumento de temperatura. Entonces, a esto que está acá volvemos a calentar mediante otro proceso de regeneración u otro intercambiador en este caso, y subimos de 2' a este punto que está acá, que sería el 2''. ¿Sí? Y de vuelta, no me convence esto, entonces podemos seguir aumentando la temperatura y bueno, le subimos hasta el 2' mediante un tercer intercambiador de calor. ¿Está? Y vamos a ver con detalle cómo funcionan cada uno de estos ciclos en cuanto a lo que sería el diagrama de flujo y el diagrama TS para ambos tipos de intercambiadores que vamos a mencionar para utilizar. Y vamos a analizar de vuelta también cuántos intercambiadores de calor son necesarios y si es que ocurre lo mismo con respecto a los ciclos regenerativos, es decir, si es que solamente me conviene utilizar uno o en este caso sí me conviene utilizar más de uno, etcétera. Lo que quiero que quede bien claro es el fundamento de por qué estamos haciendo esto para aumentar nuestra eficiencia. Con respecto al recalentamiento, repito de vuelta, es sencillamente llevar esto más acá arriba para que de alguna manera, trabajando a la misma temperatura, sería más o menos esto, no tengamos el problema de la humedad, ¿sí?
Para este caso, lo que estamos haciendo es sencillamente aumentar la temperatura de nuestra agua que vamos a incorporar a nuestra caldera en la primera etapa. Bueno, entonces, como un pequeño resumen de lo que vimos, tenemos que mediante el proceso regenerativo, si bien todavía no sabemos exactamente cómo ocurre esto ni dónde ocurre exactamente, ya sabemos que en un intercambiador de calor, pero todavía no sabemos exactamente cómo intervienen las corrientes. Sabemos que la eficiencia del ciclo va a mejorar, eso sí es claro. Permite la desaireación del agua de alimentación de la caldera, lo cual es bastante importante, como vamos a ver también ahora. Normalmente habíamos mencionado que la presión del condensador trabaja a presiones menores que la presión atmosférica, ¿sí? Eso implicaría que en el condensador se permita que se infiltre aire desde los alrededores a dentro del equipo, ¿sí? Eso sería un proceso de aireación, que es que entre aire a nuestro condensador. Si entra aire al condensador, efectivamente ese aire que entra ya va a estar acompañando a nuestro fluido de trabajo a lo largo de todo el sistema, que sería, va a estar en la bomba, va a estar en la caldera, va a estar en la turbina y va a estar de vuelta en el condensador, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el problema del aire que se da en el condensador tiene ciertos, en este caso, efectos negativos que tenemos que analizar cómo poder solucionar de vuelta. Y uno de ellos es justamente utilizando un ciclo regenerativo se permite la desaireación, que es justamente eliminar esa cantidad de aire. Y por último, ayuda a controlar la gran relación de flujo de volumen de vapor en las etapas finales de la turbina. Dijimos que lo que vamos a hacer es utilizar la corriente de vapor que tenemos acá, pero en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imagínense que esto sería nuestra turbina, esto sería lo que tenemos en el estado 3 y en principio esto es lo que tenemos como estado 4. En este caso vamos a partir, o en este caso no partir, sino que de alguna manera extraer una pequeña parte, en este caso digamos 5, a una presión intermedia, de manera que el 5 quede más o menos acá y esto continúa acá. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá un flujo M1, esto sí efectivamente se va a dividir en un flujo M2 y M3 en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es que si la presión de acá es baja, esto en condiciones reales va a tener este proceso de expansión, ya exagerando un poco, ¿verdad? Pero la idea es sencillamente entender que este punto 4' en condiciones reales es un punto donde tenemos vapor sobrecalentado a muy baja presión. Eso implicaría que el volumen específico o el flujo de volumen que vamos a estar tratando en estas últimas etapas de la turbina va a ser muy alto. Entonces, si yo no utilizo toda la masa y solamente utilizo una parte que es esto en la última etapa, quiere decir que voy a ser capaz de poder manejar, digamos, ese alto flujo de volumen que esté teniendo. Y eso es algo que se consigue también mediante el proceso regenerativo que estamos analizando. Repito, no es de vital importancia que se entienda esta parte de la turbina ahora mismo, ya que esto vamos a analizar cuando veamos el diagrama de flujo y el diagrama TS. Lo que quiero que sí se entienda es el tema referente a que la baja presión del vapor sobrecalentado implica un alto volumen específico y eso es lo que la turbina tiene que manejar más o menos al final. Entonces, eso es lo que querríamos de alguna manera tratar de ayudarle, digamos, a la turbina de esa manera. ¿Está? Bueno, vamos a hablar para ir terminando entonces esta pequeña introducción acerca de lo que mencionamos en el segundo punto, que es la desaireación. Vamos a ver cuáles son esos problemas que en este caso puede causar nuestro proceso de desaireación. Normalmente en los ciclos de vapor es importante eliminar ciertos gases incondensables. Efectivamente es importante aclarar que los gases que se van a acumular, que vienen por ejemplo de la atmósfera, se encuentra el gas, en este caso entre oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? De ellos
el nitrógeno es prácticamente inerte, lo cual haría que se acumule en el sistema. El oxígeno puede ser que de alguna manera reaccione con ciertas partes del equipo o con, en este caso, alguna otra cosa. Pero la parte que en este caso no va a reaccionar se va a ir acumulando y en este caso dijimos que eso ¿dónde va a entrar? Principalmente en el condensador, que es el lugar donde la presión en este caso es la presión más baja del ciclo, ¿verdad? Entonces, esta presencia del aire tiene consecuencias indeseables, como mencionamos acá, en el funcionamiento de los equipos y el ciclo en general. Esos principales problemas son, por lo menos algunos de ellos, los siguientes. Primero, elevan la presión total del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un ciclo Rankine normal cualquiera y digamos que estoy analizando la etapa de condensación, que sería esta, si de alguna manera se incorpora aire y ese aire se va acumulando, eso va a hacer que la presión en el condensador cada vez vaya aumentando. Entonces tendría más o menos una subida acá de presión, ¿sí? Esto sería la presión aumentada y esta sería la presión inicial, ¿verdad? Entonces, esta pequeña diferencia de presión que aumenta, sabemos que va a hacer que la eficiencia de nuestro ciclo disminuya. Entonces, es indeseable que se acumule aire en el sistema porque principalmente eso va a hacer que baje, que suba la presión en el condensador. ¿Qué pasa con respecto a lo que ocurre en la caldera? Bueno, con respecto a lo que ocurre en la caldera, no va a ocurrir nada porque en la caldera no se va a infiltrar aire y no va a hacer que esto suba. En principio podríamos decir que esa cantidad de aire también va a hacer que aumente esta presión acá, pero eso sabemos que no va a ser así, porque la presión atmosférica es menor que la presión en la cual está trabajando la caldera. ¿Está bien? Entonces, en síntesis, ese aumento de la presión reduce el rendimiento de nuestro ciclo, que sería básicamente debido a este pequeño aumento que vemos acá. Segundo, cubren las superficies transmisoras de calor, como en este caso la superficie externa de los tubos del condensador. El condensador es sencillamente un intercambiador de calor, en donde pueden estar en contacto directo o indirecto nuestro vapor de agua que yo quiero condensar y algún medio refrigerante, como por ejemplo agua de algún río o de algún medio, en este caso, que tengamos disponible, ¿verdad? Entonces, la idea es que ese condensador intercambie calor entre ese agua de refrigeración con el vapor que yo estoy queriendo condensar, ¿verdad? Entonces, si se ingresa aire, en este caso, al sistema, la transferencia de calor no solamente va a ser entre el vapor y el agua, sino va a ser también entre ese aire que se está incorporando o que se está infiltrando en nuestro sistema y algunos de los otros componentes, haciendo que de esa manera, en términos sencillos, disminuya la efectividad de ese proceso de transferencia de calor. Técnicamente hablando, lo que afecta es al coeficiente global de transmisión de calor, que es algo que van a ver más adelante cuando lleven fenómeno de transporte 2, en donde van a analizar con mucho mayor detalle el funcionamiento de los intercambiadores de calor, por ejemplo, ya que van a tener en cuenta el diseño de esos intercambiadores en función a lo que serían las características del flujo de cada uno de las entradas, que sería el flujo que yo quiero calentar y el flujo que yo quiero enfriar. Vamos a tener en cuenta la velocidad, van a tener en cuenta las propiedades físicas que tienen, la densidad, viscosidad, la conductividad que en este caso pueda tener esa sustancia y el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, si se reduce ese coeficiente debido a la presencia de aire, entonces también se reduce el rendimiento de nuestra eficiencia del condensador y por ende la eficiencia del ciclo, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro segundo problema que estaríamos mencionando con respecto al aire. Y como tercer problema, la presencia de algunos componentes del aire, por ejemplo, en este caso oxígeno, produce corrosión,
lo cual afecta a nuestro generador de vapor, entiéndase la caldera, ¿sí? Principalmente eso, lo que queda acá al final creo que ya no es tan aplicable o tan importante con respecto a lo que nosotros vemos. Pero principalmente el oxígeno sí, que está en el aire, va a producir en este caso corrosión y esa corrosión va a afectar a nuestra caldera, lo cual va a hacer que la caldera también va a, en este caso, disminuir su efectividad en cuanto a la transferencia de calor de la caldera, del proceso de combustión al agua, y con eso en este caso se va a dificultar también el proceso de transferencia de calor acá arriba. Entonces, eso también a la larga va a hacer que disminuya la eficiencia de nuestro ciclo. ¿Está bien? Entonces, creo que queda claro, por un lado, el fundamento de por qué o cómo vamos a hacer ahora nuestro proceso de aumento de eficiencia, que es modificar lo que tenemos acá en este lado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Que sería con una parte del flujo de vapor de la turbina que tenemos acá. Y algunas otras consideraciones que es referente, por ejemplo, a la desairación, que es lo que mencionamos ahora. ¿Está? Y para no continuar ya directamente con esto, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, voy a parar esto acá para que no sea muy largo y para que más o menos puedan tener tiempo de mirar bien esto antes de la siguiente clase. Entonces, por el momento dejo esto hasta acá y continuamos en la siguiente clase.